Buenos días, Vicente. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Pues la verdad que estábamos comentando justo antes de conectarnos y ahora os presento a Vicente, que está en un sitio idílico y se transpira y transmite una paz ahí en eso que se ve en su espacio exterior. Impresionante. Muchas gracias por querer compartir tu experiencia con nosotros y por este pequeño reto en el que te vamos a poner. Bueno, muchas gracias a ti por contar conmigo para esto y por invitarme y yo encantadísimo de intentar aportar algo de lo que ha sido hasta ahora mi recorrido. Voy a dar unas dos pinceladas sobre Ujú. ti, ¿vale? Para que nuestra audiencia de estas conversaciones de alto impacto que hablamos, ¿no? De cómo humanear el liderazgo dentro de las organizaciones, entiendan la importancia que tiene también esta entrevista de hoy, ¿no? Vicente Lloret se formó como fisioterapeuta, ¿no? Y su mayor vocación es ayudar y acompañar a otros, pero también tiene un alma de empresario y emprendedor muy fuerte, ¿no? Que le ha acompañado durante mucho espacio de su recorrido vital, con sus subidas, sus bajadas y, bueno, pues muchas situaciones en las que has tenido que atravesar para que en el 2023 decidieses volver a empezar, por así decirlo, resetear, y ahora nos irás contando, ¿no? En Ujú. profundidad. Pero sobre todo hay algo que a mí me gusta de lo que destaca de ti, ¿no? Este recorrido te ha hecho entender muy bien qué es lo que no quieres y también qué es lo que quieres, ¿no? Y entonces desde ahí, si te parece, arrancamos un poco, ¿no? Porque vamos a Claro. hablar de mentalidad, vamos a hablar de todo este viaje que ha supuesto para ti, ¿no? De aprendizajes, de subidas, de bajadas, y cómo es para ti a día de hoy, ¿no? Estar en este equilibrio que se te ve tan maravilloso. Así Bueno, que, yo desde luego estoy encantado con los elementos que a día de hoy tengo o con lo que estoy, dónde estoy moviéndome, ¿no? Pero, pues lógicamente, esto es un poco como el tema de las redes sociales. No podemos quedarnos solamente con la parte del escaparate, lo que se ve. Al final, eh, efectivamente, llevar hasta aquí ha llevado pues sus altos y sus bajos, ¿no? Y creo que una de las cosas importantes es que pues aprendemos también mucho de los errores. Sería ideal poder evitarlos en la medida de lo posible, sobre todo cuando llevan asociados pues un componente sancionador, ¿no? Desde un punto de vista eh, a nivel de económico o a cualquier nivel. Pero es verdad que pues los errores forman parte del aprendizaje y pues cuanta más experiencia y más te expones, pues más lógicamente margen de error puedes también cometer. Y ese es un poco eh, cuál ha sido el recorrido que estoy hasta la fecha, ¿no? Yo creo que muchas veces cuando se habla de emprendedurismo, solemos a veces cometer este problema del sesgo del superviviente, ¿no? Pues cuando vas a comprar el periódico y ves pues algunas revistas de estas emprendedores o Forbes, al final, claro, lo que sale en portada siempre pues son proyectos que han tenido un éxito suficientemente relevante como para querer compartirlos con el resto del universo. Y claro, lo que no se suele ver o lo que es más difícil, ¿no? Es aquellos proyectos que se han quedado en el camino. Entonces, eso yo creo que es una variable que no siempre se tiene en cuenta o de la que a lo mejor no se habla suficientemente. claro, porque tú inicias tu periplo profesional dentro del mundo de la fisioterapia, pero pronto emprendes un negocio, ¿no? ¿Mm? Y ese negocio tuvo un aspecto positivo, muchos aprendizajes y un aspecto de subida, pero también un punto de quiebre en tu vida, ¿no? ¿Mm? O sea, yo cuando me formo como fisioterapeuta, al final en el plan de estudios universitario no hay prácticamente absolutamente nada, prácticamente no hay absolutamente nada relacionado con el mundo de la empresa, con el emprendedurismo, ni con nada similar. Es una profesión en España que cerca del 80% de los profesionales están trabajando en el ámbito privado. Es decir, que la gran mayoría de nosotros vamos a acabar en el sector privado porque la presencia que tenemos en el ámbito público es muy minoritaria. Con lo cual, pues es algo ya curioso, ¿no? De entrada. Y claro, yo en mi caso me veo, digamos, obligado a emprender un proyecto
porque las opciones que encontraba en el mercado no satisfacían mis necesidades, fundamentalmente porque condicionaban la forma de poder trabajar. Es decir, ya no era tanto un tema de condiciones económicas o laborales en general, como el no poder desarrollarme profesionalmente porque no me permitía poder compaginarlo con formación o no podía aplicar una metodología concreta. Entonces, veo que la posibilidad que creo que tiene más sentido es emprender un proyecto. Y claro, emprendes un proyecto sin tener ni idea de lo que implica emprender. Estamos hablando pues del año 2005, es decir, hace prácticamente ya 20 años. Eh, y claro, hay muchos errores que en su momento cometí que tengo claro que a día de hoy no cometería, ¿vale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a la hora de solicitar la financiación para el proyecto, invertimos o gastamos mucho más dinero del que realmente era necesario. Y cuando digo mucho más dinero, estoy seguro que a día de hoy podría hacer un proyecto de unas características muy similares por un tercio del presupuesto que gastamos. Entonces, en aquel momento, pues no tienes esos conceptos, tampoco sabes pues, lo que es un retorno de la inversión. Hay muchas variables que, desde luego, por desconocimiento absoluto, no contemplas. Entonces, pues, compramos equipamiento que después no utilizamos prácticamente, porque realmente tampoco tenía mucho sentido en la práctica clínica. Entonces, fue un proceso de aprendizaje basado en el ensayo-error. Claro, el Ujú. inconveniente es un poco lo que hablábamos, ¿no? Este error eh, va con consecuencias económicas. En caso de que no se dé bien, pues tienes una deuda que tienes que satisfacer. Es verdad que este primer proyecto, que fue una primera clínica que monté con otro compañero, otro fisio, eh, te estaba hablando 2000, finales de 2005, principios de 2006. Aparece la crisis económica. Nosotros además estábamos en un pueblo que dependía muchísimo del sector automovilístico. Un porcentaje muy elevado de la población trabajaba o en Ford o en empresas que dependían de Ford. Y entonces cuando aparece esta crisis 2008-2009, Ujú. nos resentimos mucho económicamente. Pasamos de tener un volumen de actividad con unas agendas con mucha ocupación a de repente, de la noche a la mañana, tener infinitamente menos carga de trabajo, los gastos siguen siendo los mismos, tu capacidad de generar ingresos se reduce dramáticamente y claro, tienes que capear esta situación de alguna forma. Entonces, en su momento lo que decidimos de forma acertada o no acertada fue que no teníamos capacidad de trabajo para dos agendas, con lo cual uno de los dos se iba del proyecto. Entonces yo vendí mi parte de la clínica al que era mi socio en aquel momento y empecé un nuevo proyecto por mi cuenta en Valencia. Entonces Ujú. empecé un nuevo proyecto en una nueva clínica sin tener que hacer prácticamente inversión, porque era dentro de un centro deportivo municipal, con lo cual digamos que las reglas del juego eran otras, pero era un centro que llevaba 5 años dando pérdidas y que además había tenido una rotación muy elevada de usuarios del centro que no habían vuelto. Es decir, una primera impresión que no había gustado en un porcentaje elevado de los usuarios y era él tener que cambiar esa imagen, ¿no? De yo me llamo igual que lo que había antes, yo se supone que hago lo mismo que lo que hacían antes, pero ahora considero que es suficientemente diferente como para que te guste y quieras seguir viniendo, ¿no? Entonces era otro proyecto, otra situación, y en ese centro yo empecé en el año 2010 y me fui de allí en el año 2023, o sea, estuve 13 años dentro de ese proyecto. Ujú. Estando dentro de ese proyecto, dentro de esa segunda clínica, conozco un paciente que es economista y con el cual empiezo pues, a intercambiar inquietudes, porque en aquella época pues ya me había dado cuenta que técnicamente puede ser muy competente, pero que tengas competencias técnicas en ningún caso asegura que el proyecto vaya a ser viable o que puedas tener un éxito desde el punto de vista de la actividad, ¿no? Conocía clínicas de compañeros que eran muy buenos en el ámbito técnico, pero que tenían negocios que funcionaban a duras penas y tenía otros compañeros que en el ámbito técnico eran bastante mediocres, pero que tenían negocios que estaban funcionando bastante bien. Con lo cual, esto generaba un cortocircuito que en aquel momento no acababa de querer aceptar. No es tanto no querer entenderlo o no entenderlo como no querer aceptarlo, ¿no?
que no era tan relevante lo bueno que fueras en el ámbito técnico, siempre y cuando otras variables pues no estuviesen, digamos, suficientemente bien manidas, con lo cual empiezo a formarme en esta otra parte, ¿no? Y voy entendiendo, pero básicamente porque voy viviendo situaciones que van poniendo de manifiesto que cuando paso más tiempo en el despacho que en la consulta, soy capaz de generar más ingresos, ¿vale? O sea, esto es una dura realidad a la que me enfrento porque, como tú has dicho al principio, a mí me gusta mucho la fisioterapia, me gusta mucho la parte asistencial, pero conforme voy viendo que voy teniendo más tiempo para poder pues, hacer otras cosas, como por ejemplo pues, revisar las tarifas, ver que estemos aplicando correctamente convenios con empresas y demás, pues te das cuenta que a lo mejor en una hora que dedicarías a consulta y podrías facturar pues, lo que estabas cobrando por ese servicio, de repente habías conseguido aumentar en 1.000 euros la facturación y van a ser 1.000 euros recurrentes para el resto de meses, con lo cual dices, ostras, pues igual tengo que dedicarle más tiempo al despacho, ¿no? Y, y hablando con este paciente que se dedicaba a hacer un acompañamiento a algunos negocios, él me plantea la posibilidad de colaborar. En aquel momento yo pensaba que el grado de implicación que podía tener una persona en un negocio, si no formaba parte de ese negocio, pues iba a ser una especie de mercenario que iba a tener pues, una capacidad de atención muy limitada, cosa que luego me di cuenta que era completamente falso, pero en aquel momento pues, era la creencia que tenía, y este es un tema que me parece muy interesante, ¿no? En el que he ahondado mucho luego con el paso del tiempo, ¿no? Cómo nuestras creencias nos llevan a tomar decisiones muy erróneas en muchos casos, ¿no? Y son creencias absolutamente infundadas. Y bueno, pues fruto de una de estas creencias fue no tiene sentido contratar, tiene más sentido asociarme. Y la otra fue que por situación personal, mi padre falleció de forma bastante rápida e inesperada y mi madre pues quedó en una situación un poco compleja desde un punto de vista también económico y entonces de repente han ido en mí el pensamiento que me iba a pasar algo parecido, ¿no? O sea, dices, pues sí, esto es un tema genético hereditario, mi padre ha fallecido con 60 años, pues si esto es una película de Netflix, tengo un 50% del visionado ya, con lo cual tengo que darme prisa en ser capaz de generar cierta riqueza si quiero que una vez yo no esté aquí, mi mujer y mis hijos puedan disfrutar de las comodidades que podemos disfrutar estando los cuatro, ¿no? Y esto, pues, insisto, es un pensamiento que, que con perspectiva y de una forma racional tiene muy poco sentido, pero que en aquel momento pues han ido de forma muy fuerte, arraigó mucho en mi forma de pensar y me llevó a tomar una serie de decisiones, ¿no? Entre ellas que tenía que ser capaz de generar riqueza y para eso necesitaba una actividad que no dependiera de mi persona como sí lo hacía la actividad de fisioterapia, cosa que con el tiempo te digo que yo no he sido capaz de encontrar. Es decir, hay gente que tendrá capacidad de encontrar un negocio que no dependa de él, yo no he sido capaz. Los negocios en los que he entrado, cuanto más tiempo le hemos dedicado, mejor han funcionado, y aquellos que hemos descuidado se han resentido. Con lo cual, eh, yo no fui capaz de encontrar esa máquina que fuera capaz de generar riqueza sin tener que estar de forma continuada dedicándole recursos, ¿no? Y empezamos con un híbrido, ¿no? En el que acabamos asociándonos, nos llevamos muy bien, nos entendemos muy bien y decidimos asociarnos. Él se dedicaba a la consultoría de negocio y yo me dedicaba a la fisioterapia y decidimos un poco combinar nuestras áreas de trabajo. Seguíamos con la clínica y seguíamos con la consultoría. Yo me fui interesando por esta parte, fui dedicándole cada vez más tiempo y entonces empecé a compaginar el papel de fisioterapeuta con el papel de consultor, ¿vale? Trabajamos en exclusiva en el sector veterinario y empezamos a introducirnos también en el sector de la fisioterapia y la odontología, ¿vale? Otros servicios sanitarios que tenían una forma de funcionar relativamente parecida. Y a partir de ahí, pues luego surgió la oportunidad de montar un restaurante por un amigo que nos había estado hablando de un modelo de negocio que había visto en Barcelona, que eran los restaurantes de poke.
que era algo que solamente estaba en Barcelona, cuando él nos lo planteó. Al poquito de empezar a valorar la idea, apareció el primer restaurante en Madrid. Y entonces dijimos, pues bueno, Valencia podría ser un buen sitio para poder montar un local de estas características. Y en el año 2017, si no me equivoco, o 16, empezamos con este proyecto, ¿no? El hacer el primer restaurante de poke en Valencia. Yo en ese momento estaba valorando muy seriamente la posibilidad de estudiar un MBA en una escuela de negocios. De hecho, ya había tenido una entrevista y todo estaba como muy alineado. Pero es verdad que conocimientos técnicos y teóricos había adquirido a lo largo de este tiempo, en el que había estado en los dos lados. Y mi punto más débil era la gestión del personal, porque consideraba que mis habilidades en calidad de líder de la organización eran pues, para personas que se alineaban mucho conmigo, ¿no? Gente que no requería de una mano dura, gente responsable, gente implicada, gente comprometida. Entonces, claro, esto tiene una limitación muy grande y es que encontrar este perfil de gente, uno, no es fácil y dos, tampoco tiene ningún tipo de sentido. Considero que no es saludable tener toda la gente con unas mismas perfiles o mismas características, ¿no? Tiene que haber disonancia porque también eso enriquece todo. Y lo que en un primer momento pues era el mundo de la fisioterapia, que era como pues perfiles de gente con estudios universitarios, muy implicados en su trabajo, con ganas de aportar a los pacientes, es decir, una serie de condiciones concretas y específicas, pues en la hostelería no sabía con qué me iba a encontrar. Entonces, finalmente decidí que tenía más sentido para mí, no sé si de forma acertada o no, emprender en el ámbito de la hostelería, montar este nuevo negocio y dedicar esos recursos que iba a dedicar al MBA a- al, al mundo de la hostelería, porque pensaba que iba a ser un aprendizaje, pues, digamos, en el ámbito de lo real y en el corto plazo. Y bueno, y fue un poco esa la motivación que me llevó en esa dirección. Lo que en un primer momento consideraba que iba a ser una inversión de más o menos 30.000 euros, se convirtió en una de casi 70.000, decir, fue bastante más del doble de lo que había calculado originalmente, como suele suceder en estos casos. Y bueno, empezamos con este proyecto y sí, te puedo decir que aprendí mucho de liderazgo, pero a base de recibir palos de colores que no sabía que existían. O sea, si coges un Pantone y te seleccionas al azar un color, te digo, pues mira, de ese color me he llevado por lo menos 2 palos o 3. Entonces, fue un aprendizaje intensivo. De hecho, me sorprendió lo poco profesionalizada que estaba la hostelería. Es decir, que desde la distancia, pues pensabas que era un sector que, pues, lógicamente, por el volumen de facturación que tiene en España y por el histórico, iba a ser un sector mucho más profesionalizado. Y te digo que en absoluto, ya no te digo a nivel de pequeño restaurante, te digo a nivel de grandes proveedores nacionales o internacionales que decías, pero esto cómo puede ser tan sumamente caótico y desastroso. Y dices, pues bueno, esto es a lo que se ha acostumbrado la gente, ¿no? Entonces, un escandallo, una cuenta de resultados o aspectos que en principio deberían ser unos básicos, a menos que te metas en grandes grupos y restaurantes ya con recorridos grandes, no existe en el mundo de la hostelería. Y a nivel de profesionalización también de los trabajadores, pues lo mismo, ¿no? Encuentras gente de perfiles muy, muy variopintos, gente que tiene más experiencia y no tiene ningún tipo de formación, y gente que está de transición porque está estudiando y durante un periodo de su tiempo va a compaginarlo con un trabajo. Mm. Ya digo que fue pues una historia muy curiosa a la que dediqué 5 años de mi vida. Eh, Primero con este primer local, luego nos replicamos, esto fue 2018, sí, el segundo año fue pandemia, y saliendo un poco de pandemia montamos un segundo local, luego montamos un tercero y montamos un cuarto local, y entró guerra de Ucrania, las materias primas se dispararon y nuestra referencia estrella, que era el salmón, que consumíamos cerca de 4.500 kilos al año, pues pasó a valer casi 3 veces lo que en su momento nos costaba, y los márgenes empezaron a escasear a unos niveles
bastante dramáticos. Tuvimos que solicitar financiación durante el proceso COVID, estas ayudas ICO que salieron, que era como, pues, es muy fácil pedir dinero y dices, ya, pero voy a tener que devolverlo. Y dices, es fácil, pero lo voy a tener que devolver, ¿no? Entonces, tuvimos que solicitar 50.000 euros de ICO en el momento del cierre de las actividades. Tuvimos casi 2 meses y medio, 3 meses sin poder dar servicio en un local que costaba 5.500 euros de alquiler mensual, más todos los gastos asociados de un sitio de estas características. Y fuimos acumulando deuda, reduciendo márgenes y además, pues con más locales en funcionamiento, pues incrementando la complejidad hasta que hubo un momento en el que era muy difícil salir adelante. Era muy difícil salir adelante. Un local que te hablo del local de centro, facturaba casi 800.000 euros el solo, es decir, a nivel de facturación era un local que funcionaba muy bien. Pero el resto de los locales dependían mucho de Globo, en este caso, de un tercero, de un partner con el que teníamos una muy buena relación. De un día para otro cambia la ley Rider. Este cambio en la ley Rider conlleva un cambio en las condiciones que nos aplica a nosotros y lo mismo, pasamos de tener unos márgenes de cerca de un 30% por el servicio que esta gente nos realiza a tener un margen de prácticamente cero. Entonces, teníamos locales que hayamos habilitado para principalmente delivery y de repente nos encontramos que ese delivery no tiene sentido. Nos aumentan materias primas y dices, pues el año pasado con esto ganaba dinero, este año con esto lo pierdo. Y mi capacidad para incrementar precios, pues lógicamente es la que es. Es decir, no puedo estar completamente fuera de mercado y no tiene sentido que solicitemos una cantidad de dinero que está, o sea, que no se justifica, ¿vale? No se justifica por mucho que tengamos un producto de mucha calidad, que hayamos cuidado mucho, muchos detalles. Pues, sí, pero un plato que te costaba hace 2 días 10 euros, pedir ahora por él 16, pues no se sostiene. Wow, Vicente. Vaya, No, no paro de hablar. O sea, yo podría estar en modo interrumpido, es disculpa. todo un recorrido. No, me parece que es muy interesante, ¿no? Porque al final, y arranco un poco con lo que decías al principio, nos deslumbran en las redes sociales y en el mundo empresarial con los grandes proyectos de éxito, ¿no? Pero al final, la mayoría de las personas o de los emprendedores o los empresarios y empresarias de este país y de muchos otros, pero aquí que estamos, la pyme es la empresa, ¿no? que más ayuda al sector productivo. ¿Correcto? Tu recorrido me parece que es de un gran aprendizaje, ¿no? Para todas aquellas personas que nos estén escuchando y que también estén pensando en, oye, ¿qué necesito para emprender, ¿no? Al final, muchas veces nos venden que el emprendimiento es un espacio de libertad horaria, que con 3 horas al día vas a ser suficiente, no veo tu sonrisa. Y claro, mi experiencia también como empresaria es que si tú no estás en el negocio se repercute, ¿no? Entonces, yo creo que eso es uno de los aprendizajes que creo que tú tienes como muy marcado, ¿no? El estar ahí y si eres empresario o empresaria, tú eres el que tienes que estar presente en el negocio para que el negocio funcione, ¿no? Sin ningún tipo de duda. O sea, yo creo que hay una industria que lógicamente, pues como cualquier industria, lo que busca o lo que intenta es enriquecerse, ¿no? Y yo creo que la industria está de ahora la corriente de los libros de autoayuda centrados fundamentalmente en la autoeficacia, ¿no? Que al final es un poco el modelo psicológico que estamos viviendo en esta etapa, ¿no? El modelo americano de psicología positiva que va muy orientado al tema de eres una empresa y como empresa que eres tienes que ser tan eficiente como puedas, ¿no? Entonces te tienes que levantar a las 5 de la mañana, tienes que trabajar de forma muy enfocada durante muchas horas. Entonces, son conceptos que creo que en su justa medida tienen mucho sentido, pero que hay que verlos con el contexto suficiente, ¿no? Entonces, ¿se puede trabajar 3 horas? Pues a lo mejor hay gente que es capaz de trabajar 3 horas y con eso tiene más que suficiente y está fabulosamente bien. Ujú. Mi experiencia es que cuanto más complejo es el trabajo, pues más recursos te consume, ¿no? Yo he tenido una plantilla en la que éramos una persona y yo, es decir, era otro fisio conmigo y digamos que el tiempo que tenía que dedicarle a la gestión del personal,
pues era el que era. Llegaba a tener 32 personas en plantilla, pues lógicamente solamente apagar fuegos o solucionar problemas del día a día que surgían en una plantilla de 32 personas me consumía una cantidad de recursos espectacular, pero espectacular. Entonces, y consideraba que tenía la importancia suficiente como para tener que dedicarle muchos recursos, pero claro, el tiempo que le dedicas a eso, pues no se lo dedicas a otras cosas. Con lo cual, eh, yo he trabajado 14 horas al día durante mucho tiempo y me parecía que era insuficiente. Es decir, tenía trabajo, una vez se acostaba mi mujer y mis hijos, tenía trabajo para siempre. Sí, hay un momento en mi vida que he dicho, creo que tengo trabajo para siempre, pero también por circunstancias, ¿no? Nos metimos en estos 4 restaurantes, teníamos 3 clínicas de fisioterapia, tuvimos una clínica dental, teníamos la consultoría de negocio y en un momento determinado mi socio sale del proyecto porque tiene una oportunidad muy interesante encima de la mesa y entonces yo me quedo al mando de todo teóricamente durante 2 años y sabiendo que son 2 años en los que pues voy a estar haciendo una maratón a velocidad de un sprint, ¿no? Y, y esto conlleva un desgaste también muy grande, ¿no? Es esta parte que creo que no se ve lo suficiente o no se visibiliza lo suficiente. Lógicamente, pues lo que decíamos, si trabajas muchas horas, pues estas horas de trabajo te restan tiempo de otras cosas, ¿no? Si no tienes suficiente tiempo para descansar, pues esto te va a repercutir negativamente, necesariamente además. Es decir, por mucho que de vez en cuando, pues eso, en las redes puedas escuchar a algún iluminado diciendo que dormir más de 4 horas es más que suficiente y que estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Y dices, pues la literatura científica no dice eso. Mm. Y entre alguien que no sé de dónde saca sus conclusiones y lo que dice la literatura, pues igual me creo más lo que dice la literatura científica. Y hay un número de horas por debajo de las cuales el sistema se resiente y no eres capaz de memorizar suficientemente bien y tu atención se dispersa y no generas hormona de crecimiento. Entonces, esto eh, conlleva, ¿no? El hecho de tener que dedicarle mucho tiempo al trabajo y es como tú has planteado, mi experiencia va en esa línea, pues hace que tengas menos tiempo para dedicarte, entre otras cosas, a ti mismo, ¿no? Y en mi caso, yo siempre he hecho actividad física, es algo que me ha ido muy bien. Pues dejé de dedicarme tiempo a la actividad física, no comía suficientemente bien, no descansaba lo suficiente y eso pues lógicamente va haciendo un fenómeno acumulativo. Si además vienen mal dadas, ¿no? Que tienes una temporada en la que por diferentes razones, que lógicamente no son en ningún caso externas todas ni muchísimo menos, pero por diferentes razones las cosas no salen suficientemente bien, tu capacidad de afrontamiento también se ve mermada, ¿no? Y eso repercute en el funcionamiento del negocio, en la familia y en todas partes. Wow. Si te parece, vamos a ir dándoles algunas tips, ¿no? Algunas claves después de todo esto que tú has ido aprendiendo. Ujú. Ahora acompañas a otros y eres consultor de negocios, ¿no? Como bien decías, aunque sigues manteniendo esa parte de contacto con el paciente porque es una de tus pasiones. Sobre todo, ¿cómo es afrontar a día de hoy? Has hablado de, bueno, lo que ahora se llama Bani, ¿no? Que es un mundo complejo, muy volátil, constantemente cambio. Si alguien que nos está escuchando está en esta posición de quiero empezar a, a emprender, Entender. Ujú. ¿cuáles serían los dos, tres, cuatro? No sé si llamarlos consejos porque no me gusta consejos, ¿no? Pero sí puntos críticos en los que una persona tenga que poner foco para tomar la decisión de, ¿no? Con este equilibrio que además creo que es muy importante, poder empezar a tomar la decisión de si quiere emprender, qué Ujú. aspectos críticos tiene que tomar por lo menos en consideración o pararse a reflexionar. Claro. A ver, yo de lo que puedo compartir de las reflexiones un poco que he tenido en esta temporada, yo creo que si hubiese que poner un poco como un ranking, ¿no? El punto uno es este que has dicho, ¿no? El equilibrio. O sea, yo creo que el equilibrio es algo muy, muy importante y que no sé si le damos la importancia suficiente, ¿no? Es decir, vas a tener que dedicarle tiempo a tu proyecto. Esto es lógico, es entendible, pero también es importante que no descuides el tiempo para ti y para los tuyos, ¿no? Y esto es somos seres sociales, necesitamos relacionarnos, con lo cual pues es importante tener tiempo de ocio, tiempo de calidad y tiempo
para poder, para el autocuidado, ¿no? Yo creo que si no tenemos un timón que funciona de forma óptima, pues va a ser difícil establecer un rumbo con sentido y ser capaces de mantenerlo, ¿no? Con lo cual, mi primera recomendación, sin ningún tipo de duda, sería no nos descuidemos, ¿no? No nos descuidemos. Hay que cuidar al negocio, lógicamente, pero para eso tenemos que estar bien. Hay que descansar y es importante tener ese equilibrio, ¿vale? Por otro lado, a la hora de emprender un proyecto de estas características, hay un riesgo inherente, ¿no? Lógicamente vas a necesitar recursos que bien pueden ser propios, pueden ser de familiares y amigos o pueden ser de pues, entidades financieras que nos presten un dinero para un proyecto. Yo recomendaría a la gente que siempre dimensione el riesgo que es capaz de asumir, ¿vale? Es decir, uno de los escenarios es que el proyecto no salga como teníamos previsto y eso pues hay que prever qué consecuencias tiene, porque tener un nivel alto de deuda pues, conlleva que en un momento determinado vamos a tener que hacer frente a un nivel alto de deuda. Si tenemos unos ingresos que cubren esa deuda es fabuloso, pero si no, pues entramos en una situación que es compleja de gestionar, ¿no? Entonces, esto que es un poco una perogrullada, pero que es importante porque para mí la sensación es un poco como un casino, ¿no? En el que pues, empiezas con una pequeña apuesta, de repente sale bien, te dan más dinero, pues aumentas la apuesta y dices, bueno, empezaba en la mesa sin prácticamente dinero, con lo cual el que vaya adquiriendo cada vez más mayor nivel de riesgo tampoco supone mucho. Pero claro, pues no es lo mismo tener en la mesa fichas por valor de 1.000 euros que por valor de 100.000, porque esos 100.000 euros siempre vienen soportados o bien con tu patrimonio o bien con una deuda que estás adquiriendo, con lo cual, conforme esta complejidad que decíamos se va incrementando, tu nivel de riesgo también se va incrementando y tienes que tener, pues eso, claro que tienes capacidad para hacer frente a esta situación y si no, pues plantéate que a lo mejor no tiene sentido hacer una apuesta tan alta a menos que vayas viendo que efectivamente se va consolidando y vas siendo capaz cada vez de cubrir lo que tienes encima de la mesa. Esta sería otra recomendación que yo hubiese agradecido hace tiempo, ¿vale? Y luego, al final es muy importante que lo que estés haciendo te guste y que lo disfrutes. Es decir, esto es algo que también es interesante, ¿no? Puedes detectar una carencia en el mercado y encontrar algo que puede ser una solución a un problema que has sido capaz de detectar, pero si lo que estás haciendo no te gusta lo suficiente, es muy difícil mantener un nivel de implicación y dedicación sostenido en el tiempo. Entonces, si lo que estás haciendo te motiva y te satisface, va a ser más fácil que le puedas dedicar más tiempo y más recursos y que además lo disfrutes, ¿no? Que esto es un poco como el abordaje de la felicidad, ¿no? El verlo como una meta o verla como un camino, ¿no? Si el objetivo es que durante el camino sea capaz de disfrutar, pues va a ser más fácil, ¿no? El poder seguirlo y no detenerme o no tirarme en mitad del camino porque me siento absolutamente devastado, ¿no? Y, y con el proyecto es un poco lo mismo, ¿no? Decías, sigo compaginando la parte asistencial, sí, sin duda, porque por una parte es de las cosas que más me gusta, o sea, es de las cosas que más disfruto. Ahora, en la parte de la consultoría, me gusta sentir que puedo ayudar a la otra parte, porque además de unos conocimientos teóricos y de una experiencia vital, pues también tengo la otra parte, ¿no? La sensación que yo tengo en redes sociales es como que tienes la obligación de aspirar a cada vez más hasta que lo tengas todo y dices, ¿por qué? Es la parábola esta del pescador, ¿no? Que tiene la obligación cada vez de aspirar a una complejidad mayor. Y dices, pues si yo lo que quiero es ir a mi casa pronto, ¿no? Entonces, ¿te puedes ir a tu casa pronto teniendo una estructura de negocio pequeña? Por supuesto que sí, sin ningún tipo de duda. O Ujú. sea, en ningún caso veo que tenga que ser diferente. Es verdad que cuando tú estás solo, pues tú te lo guisas y tú te lo comes y eso también lleva un riesgo inherente, que es, oye, me he puesto mal o tengo un proceso que me aparta de la práctica del trabajo y, lógicamente, mi economía se resiente de forma dramática. Esto es una realidad, pero claro, si
tengo ahora un compañero al que estoy acompañando que tiene 5 personas en plantilla, 2 de ellas están de baja desde hace unos cuantos meses por situaciones distintas. Este hombre está trabajando 10 o 12 horas al día para cubrir los gastos que tiene la empresa. Entonces, está en una situación parecida. Si deja de trabajar, el negocio deja de facturar. Entonces, ¿eso tiene sentido? Pues no sé hasta qué punto lo tiene. Entonces, es importante que lo que hagas te motive, te seduzca, te satisfaga, porque va a ser más fácil poder pues, implicarte como el proyecto lo requiere. O sea, que entiendo que un poco es, mide la complejidad, ¿no? En función de cuanto más complejo sea el emprendimiento o el negocio que tengas, evidentemente más va a requerir, tanto económicamente como de ti como persona, y con habilidades y competencias que decías de liderazgo, que ahora si quieres me cuentas las 2 o 3 claves que ¿Mm? son para Claro. ti. Y sobre todo es, dimensiona este equilibrio, ¿no? Porque al final, sin equilibrio, llega la enfermedad, llega el estrés, llega la ansiedad y llega situaciones que también ahora, si quieres, nos cuentas un poquito porque tú Ujú. las vives al día a día, ¿no? Y además, Claro. una parte del dolor crónico que yo sé que trabajas mucho viene también por esa extrema situación, ¿no? De agotar los recursos propios, ¿no? Entonces, un poquito ahí, ¿cuáles serían esas habilidades de liderazgo que sí o sí, si quieres hacer un espacio más complejo en tu negocio, debes de tener desde tu punto Ujú. de vista, las que has ido tú aprendiendo? Y luego ya me cuentas un poquito esta otra parte del equilibrio, ¿no? Pues mira, para mí va todo un poco en la misma línea, ¿no? En la parte de liderazgo te decía al principio, donde yo me sentía más cómodo, donde, digamos, creo que funcionaba mejor era cuando funcionaba con la mano izquierda y no tenía que sacar la derecha, ¿vale? Vamos a decir. Y cuando digo esto me refiero que al final es gente, pues como te decía, autoeficiente, gente que es capaz de adquirir una responsabilidad sin necesidad de estar haciendo un seguimiento de forma continuada. Entonces, esto pues tiene una limitación grande, como te decía, ¿no? Y es muy importante también un equilibrio entre la mano izquierda y la mano derecha. Y esto es que si para mí la puntualidad es una necesidad básica, ¿no? En mi caso, en el trabajo de la fisioterapia, estamos hablando que un paciente viene a las 9 y no me puedo permitir que un terapeuta llegue a las 9:10, porque lógicamente hay una falta de respeto hacia el tiempo de una persona que se ha tomado la molestia de venir y no sé cuál ha sido su logística para poder hacerlo, pero a veces me gusta imaginarme que puede ser parecida a la mía, que para poder acudir a un sitio tengo que abusar de mi suegra o de mi madre y en un momento dado tener que dejar a mis hijos o que una compañera los recoja. Es decir, todo esto para poder llegar al dentista, estar los 45 minutos que tengo previsto y seguir con mi marcha. Y cuando llego ahí, que la persona no esté, que venga a almorzar o ese tipo de cosas, a mí me revientan la existencia. Entonces, no me gusta faltar a la puntualidad. Si en mi equipo hay gente que no comparte estos valores o estos principios básicos, pues mi obligación también es que esto quede suficientemente claro. Entonces, hay gente a la que le puedes hacer una explicación y decirle, mira, esto es lo que sucede cuando tú llegas tarde, con lo cual es fundamental que seamos muy puntuales, que vengamos con el tiempo suficiente como para poder empezar la actividad a la hora que tenemos comprometido con la persona. Pero si esto no tiene, digamos, consecuencias, si esto no lleva a un cambio, pues entonces hay que seguir intentando provocar un cambio. Y esto a veces conlleva sacar la mano derecha, ¿no? Esto es lo del palo y la zanahoria. Pues hay veces que la zanahoria para todo el mundo no es suficiente y de hecho es una de las cosas que aprendes cuando tienes equipos grandes, ¿no? Que no todo sirve para todos y que en calidad de líder de la organización tú tienes que hacer café para todos, pero a todo el mundo no le gusta el café igual, y de hecho hay gente que no le gusta el café, pero tus recursos son los que son. Entonces, con estos recursos que tienes que intentar pues, que todo el mundo funcione. Y hay gente que la zanahoria es un estímulo suficientemente bueno y hay gente que requiere de pues, una amonestación para poder tomarse en serio
la posibilidad. Y hay gente que da igual lo que hagas, va a seguir llegando tarde siempre, con lo cual, pues en mi caso, pues no va a formar parte de mi organización, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que aprendí a las malas, ¿no? Que por mucho que reclutes a gente que tiene la experiencia suficiente o que tiene un currículum que en principio cubre la necesidad que tú buscas, eh, uno, necesitas efectivamente estar encima, ¿no? El tener por lo menos un seguimiento de la actividad para asegurarte que estamos yendo en la dirección que hemos establecido que tenemos que ir y que no nos estamos desviando significativamente, porque consideramos que no tiene sentido desviarnos. Y luego son eso, ¿eh? Cuáles son los recursos que tengo a mi disposición para conseguir que esta persona pues, se mantenga en el proyecto, con el nivel de motivación que requiere, con el nivel de implicación necesaria. Entonces, ahí, de nuevo, vuelvo al concepto este del equilibrio. Creo que es importante que haya un equilibrio y el buen rollismo es súper importante y necesario y tiene que haber un ambiente saludable, pero es que hay gente que con eso no es suficiente o que ese buen rollismo lo puede malinterpretar en una dirección que no corresponde. Con lo cual, el ambiente del trabajo tiene que ser súper saludable, pero eso no quita para que en algún momento tengas que eh, ponerte serio y poner puntos sobre las íes para que aquello no se desvirtúe. El otro día leí un artículo, bueno, según has ido comentando, me han salido muchos artículos que voy leyendo, ¿no? También desde el punto de vista científico, que decían que no confundamos el humanismo con el buenismo, ¿no? Muy Es de verdad. acuerdo. La empresa tiene que funcionar, el liderazgo basado en muchas de las cosas que nosotros trabajamos, que tiene que ver con la escucha, con la comunicación, con generar estos principios básicos y estos valores, está bien, pero al final hay momentos en los que si eso no es suficiente, hay que poner otro tipo de medidas para que la gente tome conciencia de la importancia que es su labor, porque si no impacta sistémicamente al resto, ¿no? de la organización y al resto de los compañeros. Entonces, valores, principios que guían, ¿no? esa brújula que decías, y a partir de ahí ir viendo cómo tienes que ir manejando, ¿no? el barco para que vaya al puerto en el que todos estéis equilibrados y a gusto, ¿no? Pero Correcto, y además yo siempre he sido un gran defensor de la horizontalidad, ¿no? A mí la verticalidad en el sistema de gestión es algo que me generaba cierto rechazo, ¿no? Porque era como una figura más autoritaria, ¿no? Más jerárquica. Y te das cuenta pues, que hay veces que es que la jerarquía es necesaria. O sea, hay momentos en los que dices, oye, tiene mucho sentido, somos todos horizontales, yo soy un compañero más y tómame como un compañero más. Hay momentos en los que no soy un compañero más. Soy el jefe y tengo que tomar decisiones y las consecuencias las asumo, pero tengo que decidir. Y esta parte, pues es eso, es algo que dices, hay organizaciones en las cuales podrá tener sentido y volvemos al sesgo del superviviente, ¿no? El que yo me compro el libro del CEO de Netflix y veo cuál es su sistema de trabajo y dices, oye, fabuloso, genial, esto tiene mucho sentido y cosas que puedo incorporar a mi forma de trabajar, pero hay otras que a lo mejor no, ¿no? Esta empresa en concreto, pues es verdad que tiene una estructura bastante apoyada en la responsabilidad individual, la gente tiene que ser muy responsable, también es verdad que las consecuencias son digamos, muy significativas en caso de que no sea así y además con una crucifixión pública cuando es necesario para que todo el mundo sepa que el no seguir esta forma de trabajar autoeficiente también tiene consecuencias, ¿no? Entonces, pues bueno, lo lees, está muy bien, no significa que esto sea la forma ideal de trabajar, dependerá lógicamente de la estructura de la empresa y de muchas otras variables, pero sí que es verdad que es necesario en algunas ocasiones o te puedes permitir una horizontalidad y hay otras veces en las que dices, bueno, entonces hay un conflicto, tengo que tomar una decisión y como te toma una decisión, esta es la decisión que se toma con la mejor de las intenciones y con la información que dispongo para poder tomarla, asumo las consecuencias, pero ya está, no vamos a permitir que esto se enrede más o más tiempo. y esto lo une un poco a lo que decías antes, ¿no? Del riesgo. Tienes que poder minimizar los riesgos para que la empresa y para que las personas que están en la empresa puedan seguir funcionando, porque al final tu responsabilidad no solamente es con uno, sino con todas esas personas que Correcto, tienen sus responsabilidades también y al final de mes, pues sus obligaciones familiares y personales, ¿no? O sea que absolutamente. Y de hecho, eso también es una de las cosas con las que hay que saber lidiar, ¿no? También
otra de las recomendaciones que esta hago para mí, ¿no? Pues que a lo mejor a alguien le puede servir, ¿no? Pero también la compasión con uno mismo es algo que creo que no se incide lo suficiente, ¿no? Y que cuando sí que, en mi caso, empecé a profundizar un poco en el tema este del mindfulness y a leer un poco más sobre este tipo de corrientes, vamos a decir, o de abordajes, o como queramos llamarlo, y dices, yo siempre he sido extremadamente autoexigente y esa autoexigencia llega a un punto en que puede ser insana, ¿no? Y cuando la situación está, como estamos hablando, ¿no? Viniendo de forma que los resultados no son los que te gustarían y no estás consiguiendo o estás en una situación en la que el negocio se está resintiendo, claro, no puedes tampoco estar con la losa continuada de tengo 32 familias a mi cargo, yo soy el responsable de lo que pase en estas 32 familias, porque tampoco es sano y tampoco es, creo que inteligente, ¿no? Estar con ese proceso a modo de rumiación. Al final es un proyecto, tú estás arriesgando, hay gente que se suma a tu proyecto porque considera que vale la pena para ella o para él, porque las condiciones económicas le encajan o por lo que sea. Y si ese proyecto en algún momento pues, no está yendo en la dirección que toca, la gente es perfectamente libre y de hecho te vas a encontrar con que hay gente con la que estaba muy implicada que en el momento en que viene un poco maldad te dice, mira, que te vaya bonito, hasta aquí hemos llegado y otra gente que al revés, ¿no? Que te sorprende porque de repente ves una implicación que no habías sido capaz de ver o la habías visto, pero no deja de sorprenderte, ¿no? Entonces, esa autoexigencia muchas veces puede ser muy insana y también hay que ser suficientemente compasivo, ¿no? Con uno mismo y es parte de ese proceso un poco de autocuidado que decíamos antes, ¿no? El también permitirte decir, oye, me puedo equivocar y que me equivoque, pues es una forma de aprendizaje y no tengo que tomarlo como soy la persona más inútil del mundo. Mira cuánta gente triunfa en la portada de Forbes y mira yo que estoy teniendo dificultades para poder devolver los préstamos en los que estoy metido. O sea que fíjate, ¿no? Volvemos a un punto que se repite en todas las entrevistas que hacemos, ¿no? Al final es autoconocimiento, cuídate, ¿no? Cuídate mucho. Si tú no te conoces a ti, si no eres capaz de cuidarte a ti mismo, difícilmente vas a poder cuidar a otros o a tu Ujú, entorno. Y luego además rescato algo que has dicho al principio, ¿no? Cuidado con las creencias. ¿Cuáles son esas creencias que me pueden eh, ser útiles para dar los siguientes pasos y cuáles son los que me pueden anclar, como por ejemplo la autoexigencia, ¿no? La autoexigencia puede llevarme a un rincón, ¿no? Del ring un poquito complicado y cómo salir. ujú. Ese Sí, es. sí, sí, absolutamente. De hecho, yo, ya digamos, dentro de mi proceso de formación, sí que había estudiado algunos aspectos de psicología o de neurociencia, porque el paciente, pues, al final está pasando por una situación que es, digamos, atípica, ¿no? Y por tanto, pues hay unos mecanismos que también condicionan su respuesta. Luego empecé a estudiar psicología, actualmente estoy matriculado en psicología y si no pasa nada este año era un máster de neurociencia y te das cuenta que al final las creencias, o sea, ya no solamente las creencias, ¿no? Los sesgos, ¿no? Las falacias y los procesos que nos llevan a tomar decisiones irracionales están súper presentes, ¿no? Porque son algo que nos ha permitido estar donde estamos hoy, ¿no? Nos ha permitido esa supervivencia y nos ha permitido el haber evolucionado como especie, pero claro, también son procesos que tenían mucho sentido cuando teníamos que huir de un depredador, pero que a la hora de tomar una decisión respecto a un contrato, pues igual nos pesan en la dirección contraria, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió mucho cuando primero empecé a estudiar a Kahneman, pero luego cuando he estudiado o he leído a otros autores, el entender que somos mucho menos racionales de lo que nos gustaría, ¿no? Y que al final toda esta parte económica, numérica, parece que somos individuos que basan sus decisiones en procesos perfectamente racionales cuando dices, absolutamente no, absolutamente no. Tenemos una irracionalidad muy grande que nos acompaña, somos seres plenamente emocionales y al final aspectos como nuestra cultura, nuestra educación, nuestras experiencias previas, nuestro estado de ánimo. Es decir, todas estas cosas
influyen de manera súper relevante en la toma de decisiones. Yo no sé si has leído el nuevo libro que sacó hace muy poquito Robert Sapolsky, el de Decidido. Te lo recomiendo encarecidamente si no lo has hecho. Salió el 28 de marzo, o sea, lleva un mes en español, estaba en inglés. Y Robert Sapolsky, que a mí me gusta mucho, habla mucho de el libre albedrío y en este caso de la ausencia del libre albedrío y cómo nos condiciona aspectos como el nivel de glucosa en sangre a la hora de tomar una decisión. Y dices, ostras, es muy curioso, muy curioso. Lo leí en su momento en inglés, pero lo volveré a retomar por tu Pues creo que salió hace poco en español. Yo intenté leerlo en inglés. Es verdad que me parecía un tema suficientemente denso como para mi nivel de inglés no me permitía disfrutarlo como lo estoy haciendo en español. Oye, Vicente, me gustaría que nos hables también un poquito, ¿no? De esta perspectiva, volviendo al tema del equilibrio, ¿no? No nos Ujú, vamos ahí. Pero es verdad que tú, en esta otra parte de tratar a pacientes, pues ves los impactos que está teniendo la ausencia de una salud equilibrada, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero no ujú, quiero abusar del término salud, ujú. de bienestar, ¿no? Que hemos hablado muchas veces. Y cómo es esta perspectiva que tú estás observando, que está pasando en una amplia población y qué impacto está teniendo en el mundo de las organizaciones que esté desajustado este equilibrio. A ver, vamos justo al punto que estamos hablando ahora, ¿no? Muchas veces muchos problemas vienen asociados a creencias erróneas o a malas creencias, ¿no? Esto es un poco como, para mí, este proceso que decíamos antes, ¿no? De la psicología positiva y su mala interpretación, ¿no? Tenemos ahora mismo encima de la mesa la obligación de ser permanentemente felices, ¿no? Y además ahora con el tema de la exposición y las redes sociales es como todo el mundo tiene que estar feliz todo el rato. Y si no eres feliz, claro, tienes esa doble culpa de, por una parte no soy feliz y por otra, como me han dicho que la felicidad depende de mí, el que no sea feliz hace que esté fracasando en mi consecución de la felicidad, con lo cual me siento doblemente mal. Entonces, en el ámbito de la salud creo que pasa un poco lo mismo, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que cada vez más tenemos esa errónea creencia en la que tenemos que estar perfectamente bien todo el rato. Y no estar perfectamente bien significa que estamos enfermos y como estamos enfermos hay que encontrar una etiqueta diagnóstica de esa enfermedad y buscarle una solución rápida, porque además estamos en el momento de la inmediatez, con lo cual yo no puedo tener dolor en el hombro, porque además a mí me gusta hacer CrossFit y si no puedo hacer CrossFit me siento plenamente infeliz, con lo cual este hombro hay que arreglarlo ya. Entonces, eso creo que nos lleva a un modelo perverso de patologizar la vida. Yo creo que es importante esa diferenciación, ¿no? De entender qué es salud, ¿no? Y qué es enfermedad y qué es dolor. Y el dolor no es una enfermedad, o sea, el dolor es un proceso, como lo es la fiebre, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo fiebre? Pues porque en algún momento el sistema inmunológico ha decidido o ha considerado que tiene que aumentar la temperatura corporal como un mecanismo defensivo. ¿Qué sucede? Que a día de hoy entendemos la fiebre como una enfermedad que hay que cortar, ¿no? Entonces tengo fiebre, antitérmico. Bueno, pues la fiebre igual tiene alguna razón de ser, ¿no? Es como la alarma antiincendios que está sonando. Oye, suena la alarma, apaguémosla. Eh, y si buscamos que a lo mejor hay humo, y ese humo a lo mejor sería interesante detectar de dónde viene, ¿no? Entonces, yo creo que gran parte del problema está en la patología, ¿no? Continuada. Nos consideramos como una especie de enfermos, ¿no? Y esto, ostras, hay que verlo con perspectiva suficiente. Yo creo que esto del el dolor es inevitable, ¿no? Pues muchas veces el dolor es inevitable, forma parte de la vida y tampoco hay que hacerse grandes cruces con respecto a esto. Lo que hay que entender es que muchas veces el parar porque tenemos dolor no va a ser la mejor solución y en cambio en otras ocasiones sí va a serlo. Entonces es complejo, ¿no? Pero eh, insisto, uno de los puntos que creo que es un problema de nuestro tiempo es el considerar que hay excesiva enfermedad y esto pues, nos lleva a esa especie de locus de control externo que acaba en a una indefensión. Entonces, esto es peligroso. Y luego, por otra parte, sin ningún tipo de duda, vivimos
nuestros hábitos de vida, pues tienen aspectos que son muy mejorables, ¿no? Y entre ellos, sin ningún tipo de duda, para mí, el sedentarismo creo que es uno de los grandes problemas de nuestro siglo, ¿no? La falta de actividad. Y a día de hoy es verdad que cada vez más gente se apunta al gimnasio, cada vez más gente practica actividad física, pero también sigue siendo verdad que sigue siendo una minoría de la población y esta minoría de la población lo hace mucho más por temas estéticos que por temas de salud, ¿no? Que quiere decir que está igualmente bien, o sea, al final que la gente se mueva, da igual cuál sea la causa, es positivo, pero seguimos siendo bastante sedentarios y tenemos unos hábitos que son muy mejorables. Y de la alimentación también, entiendo, ¿no? De la alimentación, de la salud mental, de todo, ¿no? O sea, al final, esto que decías tú antes del conocerte y el autocuidado, ¿no? Es muy fácil hoy enredarte en el móvil y pasarte una cantidad de tiempo ingente consumiendo cosas que son muy interesantes y cosas que no te aportan absolutamente nada. De las dos cosas, ¿no? Yo creo que tampoco tiene sentido hacer una demonización de las redes sociales o de la tecnología cuando al final ha sido una democratización del conocimiento. Nos permite, es igual que la inteligencia artificial, ¿no? Que es como ahora de repente tenemos ahí a Terminator en la puerta de la esquina y dices, pues oye, tenemos recursos que son súper interesantes y que te permiten poder adquirir pues, conocimientos o te permiten acercarte a cosas que a lo mejor hace un tiempo estaban muy, muy alejadas, como antes de que surgiera la imprenta, que o tenías acceso a libros manuscritos y sabías latín y sabías leer, o dejabas el conocimiento en manos de terceros, ¿no? Pues aquí ahora creo que pasa un poco lo mismo. Pero es verdad que puedes, la gente que está detrás de estos redes sociales y demás, pues gente muy estudiada, muy inteligente, que sabe cómo captar tu atención y cómo enredarte durante tiempo y cuando te das cuenta dices, ostras, ha pasado una hora y llevo una hora haciendo así con el dedo y no he hecho nada más que consumir basura de una forma muy sutil, ¿no? Entonces, el autocuidado también pasa por tener tiempo para leer o para dedicarle tiempo a actividades que te supongan un desafío, que te aporten, que te hagan sentirte bien, que veas una evolución. Entonces, todo esto para mí forma parte de lo mismo, ¿no? Ese autocuidado tiene que ver con el evolucionar, evolucionar. Oh, qué muy interesante. Vicente, yo estaría horas hablando contigo. Soy un rollero, lo siento. No, porque es muy interesante cada uno de los aportes que estás haciendo, pero no te quiero robar más tiempo. Te invitaré a otra, si te Cuando tú parece. quieras, yo encantado. Pero así para quedarnos con un pequeño resumen, ¿no? Al final, el equilibrio creo que es lo que más ha ido saliendo a lo largo de la conversación y ese equilibrio tiene muchas variables que hay que tener en cuenta, ¿no? Para poder estar en ese estado de bienestar interno que muchas veces hay que conseguir vivirlo en el proceso, no es como una meta a largo plazo, sino cuídate, conócete, mira cómo es este espacio vital para que puedas apalancarte de los aspectos claves. Si vas a emprender, entiende cuáles son los elementos claves para emprender, con qué recursos cuentas, cuál es ese riesgo que puedes poder realmente asumir sin poner en peligro, ¿no? tus finanzas y tu ecosistema personal, porque al final la familia muchas veces soporta muchas de las cosas. Y Sí, luego sí, sí. además, eh, cuida de estas creencias que te pueden llevar a extremos, ¿no? Que se desequilibran en tu vida y cómo la alimentación, el deporte, el mindfulness, la conciencia plena puede ayudar a que estés en ese equilibrio, ¿no? Pero sobre todo, son coherente contigo mismo, con las decisiones que tomas y que esas decisiones en gran medida son emocionales, ¿no? Sí, sí, sin duda. No, Decisiones y sobre racionales. todo, yo o sea, suscribo cada palabra que has dicho, Merche, y lo que le añadiría es lo que te decía antes, ¿no? Y disfrútalo. O sea, intenta disfrutarlo en la medida posible, que el proyecto tenga el suficiente interés para ti como para poder dedicarle el tiempo que vas a tener que dedicarle, como para poder seguir enriqueciéndote. Esta parte, tampoco quiero que parezca que no invito a emprender, soy emprendedor y voy a seguir emprendiendo, es decir, eso lo tengo clarísimo,
Pero lógicamente, pues como acabas de plantear, ¿no? Teniendo más claro qué nivel de riesgo soy capaz de asumir sin arrastrar con ello a mi familia o sin que implique de nuevo entrar en una dinámica de trabajo que no me permita poder disfrutar del resto de las cosas. Pero es eso, el encontrar un proyecto que te satisfaga, que te seduzca, que te motive, es una de las cosas en las que va a ser más fácil que tengas este autocuidado. Y luego es un tema de fórmate, lee, pregunta. eh, Creo que es muy, muy, muy importante este camino, ¿no? El de poder, pues, acudir a gente que te pueda asesorar, que te pueda acompañar, que te pueda llevar un poco de la mano de este proceso de autoconocimiento. O sea, al final, pues figuras como la tuya también creo que son súper necesarias en este camino y que al final o sea, tú vas a hacer un plan de negocio sin fisuras, te vas a exponer al mercado y te va a encontrar grietas que no sabías que habían, porque al final esto forma parte de la realidad, ¿no? Y vas a tener que ser ágil a la hora de cambiar, con lo cual es importante este producto mínimo viable, ¿no? El tener algo que puedas exponer cuanto antes a la realidad para decir, pues mira, yo había pensado esto, esto y esto, y me he dado cuenta que esto, pues a lo mejor no es tan relevante como yo pensaba, y a lo mejor esto sí. Entonces, te vas a tener que adaptar al cambio, y eso pues implica el ser ágil, y cuanto antes empieces, insisto, con los riesgos dimensionados y sabiendo pues a lo que estás jugando, pues para adelante, creo que es un sitio, o sea, hay un aprendizaje muy bonito en esto y es una forma también muy, muy buena de ganarse la vida. Pues Vicente, muchas gracias por compartir tu viaje. Yo creo que ha sido muy esclarecedor, porque es verdad, ¿no? Lo que hablábamos al principio, hay mucha literatura, hay mucho deslumbramiento en el ámbito de la empresa y del emprendimiento. Y yo creo que nos has aportado mucha luz desde una realidad muy vivida y de una realidad muy aprendida para darnos aspectos claves que todos deberíamos tener en cuenta a la hora de tener nuestro propio negocio. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Merche, de nuevo. Cuídate mucho. Igualmente. Chao. Chao.